Éxodo capítulo 20, versículo 7, así dice la palabra del Señor. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Leámoslo de nuevo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La iglesia tradicionalmente ha hecho algo que las iglesias protestantes o evangélicas han fallado: en continuar, en enseñar, en perseverar y en hacerlo bien. Y es que cuando hable en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y las iglesias evangélicas han tenido una manera desacertada y desafortunada de alejarse de la tradición, y pretendiendo alejarse de la tradición también se ha alejado de lo bueno. Y no que la tradición sea la que salve, y no que la tradición sea la justa, no que la tradición sea el canon, la palabra revelada, sino que precisamente es nuestra obligación hacer de la santidad una tradición. No hacer de la tradición una santidad, sino de la santidad una tradición. Es decir, que continúa tradicionalmente nuestra forma de vida sea eso, santa. Y es santo mencionar el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es santo que lo que se haga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, es lo único santo. No se puede hacer nada bueno si no es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra nombre quiere decir todo lo que conlleva su honra y su gloria. Como alguna vez hemos mencionado acá, cuando nosotros decimos nombre, no nos decimos simplemente una manera de llamar algo, porque sí, sino que cuando decimos nombre, claro, estamos hablando de la referencia a algo, de mentar o de llamar algo, pero de llamarlo, de mentarlo, de denominarlo, según cuál es su honra. Y nada es honroso, nada tiene ninguna honra, nada tiene ninguna gloria, sino que la gloria y la honra que Dios mismo le ha dado. Porque nada puede ser más honroso de lo que Dios le da, pero tampoco menos honroso de lo que Dios le ha dado, y dignidad. Y no hay dignidad más grande que la dignidad de Dios. No hay honra más grande ni gloria más grande que la gloria de Dios. Y ese es su nombre. Porque eso es lo que quiere decir nombre. ¿Cuál es su gloria, su dignidad, su honra? Como decían los abuelos cuando le preguntaban el nombre a alguien. Y le preguntaban, ¿cuál es tu gracia? Porque si no es por la gracia o por el favor de Dios, nada puede tener ninguna dignidad. El nombre es la honra, es la gloria. El nombre es lo que algo es, porque eso es lo que Dios ha hecho de ello, o lo que Dios es mismo de él. Ese es su nombre. ¿Me doy a entender? Lo que Dios es, lo que Dios tiene en su gloria, y solamente Él puede serlo y tenerlo. Lo que Dios hace y lo que Dios quiere, su atributo como Dios y su divinidad, ese es su nombre, el nombre de Dios. Por lo tanto, el mandamiento es supremamente importante. Que no se puede hablar de Dios sin tener en cuenta la gloria, la honra y la dignidad de Dios. No se puede hablar de Dios menospreciándolo a Él. No se puede hablar de Dios sin tener en cuenta todo lo que Él es. No se puede hablar de Dios rebajándolo. Porque hemos de tomar el nombre de Dios, de Jehová Dios, muy digno. No tomarás, no mentarás, no dirás, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El mandamiento es tan supremamente importante que ¿cuál es la pena por la violación del mandamiento? En el versículo 7 que acabamos de leer dice: porque Dios mismo no dará por, no dejará por, no considerará inocente al que tome su nombre en vano.
Es más, mencionar el nombre del Señor Jehová Dios en vano, en la ley penal de la Escritura, implica la muerte. Es decir, es un crimen. No es cualquier tipo de violación. ¿Pero qué es el nombre de Jehová? Vamos primero a eso. ¿Qué es el nombre de Dios? Hemos dicho solamente que es nombre. Nombre es lo honroso, lo digno, lo glorioso que algo puede ser. ¿Solamente Dios tiene gloria? No, el apóstol Pablo, por ejemplo, hablando de las estrellas o de los astros, dice, los astros, las estrellas tienen su propia gloria. Cuando uno estudia astronomía, claro, las estrellas tienen una clasificación, estrellas alfa, estrellas beta, estrellas gamma, según su gloria, es decir, según lo luminosas que son. Hay estrellas más luminosas que otras, entonces dice, esta es alfa, esta es beta, esta es gamma. Los seres humanos tienen su propia gloria también. La creación tiene entonces su propia gloria. Pero la gloria de Dios es una, y solamente Él tiene esa gloria que solamente Él tiene. Y cualquier cosa que tenga alguna gloria es una gloria dispensada por Dios como fuente, que no puede tener otra fuente sino la de Dios, la que Dios le dé. El nombre, por lo tanto, por ejemplo, de un ser humano debe ser dignificado, digno, honroso, honrado, y por eso dice Pablo, al que le debemos honra, honrémoslo. Romanos capítulo 13, al que honra, honra. No le debas nada a nadie. Si a alguien le debes respeto, respétalo. Estás en deuda con él. Al que gloria, gloria. Al que honra, honra. Pero esa gloria, esa honra se la da Dios nuestro Señor. Y por eso dice Santiago que no podemos maldecir al ser humano que es creado a imagen y semejanza de Dios, porque de otra manera entonces estaremos indirectamente, a través de la maldición a ese ser humano que creado a imagen y semejanza de Dios, estaremos maldiciendo al Dios vivo. Las cosas tienen su gloria, su honra, que vienen de Dios nuestro Señor. Sobrevalorar, sobreapreciar, sobrehonrar y sobreglorificar una cosa es idolatrarlo. Pero subvalorar, es decir, no dar el suficiente respeto y gloria a una cosa, es también una afrenta contra Dios nuestro Señor. Porque Él es el creador y el sustentador de todo. Por lo tanto, entonces, ¿cuán más grave aún es mencionar el nombre del Señor Jehová nuestro Dios en vano? Mucho más grave. Porque si es grave hablar, blasfemar, insultar, maldecir de lo que lleva la gloria de Dios, ¿qué no será entonces maldecir y hablar mal o mal usar o hablar a la ligereza de Dios mismo, de quien procede toda gloria? ¿Me explico, hermanos? El nombre entonces es la gloria o la honra que algo tiene, y el nombre de Dios entonces es lo más glorioso, lo más honroso. Vamos un momento al libro, estamos en Éxodo, devolvámonos un momentito. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Esta es una canción, esto es un himno. Cuidado cómo cantamos. Como nos enseñó el pastor, hay que cantar con alegría. Hay que decir aleluya. Es decir, hay que hacer una exaltación de júbilo a Dios, ya, a Jehová, al nombre del Señor. Pero no a la ligera. Este es un canto de Moisés. Fíjese qué interesante, en este canto se repite la exaltación del nombre de Jehová. Entonces cantó Moisés con los hijos de Israel este cántico de Jehová, a Jehová diciendo, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente echando en el mar el caballo y al jinete. ¿Cuál es el motivo de este canto? Cantar la gloria de Dios que Él demuestra cuando abrió el mar rojo y cuando ahogó el ejército más poderoso del planeta Tierra en aquella época, bajo el mar.
Pero el nombre del Señor implica entonces su gloria, que es lo que dice aquí Moisés. El nombre de Jehová es magnificado grandemente. ¿Y quién lo magnifica? Magnificado quiere decir hacerlo grande, quiere decir hacerlo sublime, supremo. No hay nada, absolutamente nada tan grande como ese nombre. ¿Quién es el que eleva, magnifica, engrandece el nombre de Dios? Dios mismo. Por lo tanto, en la medida en que Dios engrandece su nombre, es nuestra obligación también engrandecerlo. ¿Me explico? En la medida que Dios dice mi nombre es esto, en esa medida debemos también nosotros llamarlo a Él. Y en la medida que Dios honra y respeta su propio nombre, debemos entonces también honrarlo y respetarlo. Versículo 2, Jehová es mi fortaleza. Si nosotros buscamos, ¿qué quiere decir fortaleza? En este caso es una palabra de guerra. Lo que quiere un ejército es hacerse fuerte. Es decir, no mostrar sus puntos débiles ante el enemigo, o si tiene algún punto débil, fortificarlo. Un ejército lo que quiere es hacerse fuerte frente a su enemigo. ¿Qué es lo que dice acá Moisés? ¿Cuál es nuestra fortaleza? Jehová. ¿En nuestra debilidad qué buscamos? ¿Qué dice la Escritura? El débil diga, fuerte soy. El pobre diga, rico soy. ¿Por qué? ¿Porque consigue un padrino? No, porque Jehová es su fortaleza. ¿Me doy a entender? Honrar, magnificar el nombre de Dios, es decir, tú eres el que me defiende, el que me fortalece, el que me da poder, el que me alimenta, el que me da salud, el que me da respiración, el que me salva, el que me perdona, el que me vindica, el que quita de mí la vergüenza. Tú eres el que me fortalece. Si no decimos eso, entonces estamos faltando a la gloria de Dios nuestro Señor. Si decimos Dios no es suficiente para fortalecerme, hermanos, ¿es la ley de Dios nuestro Señor fácil o difícil de cumplir? ¿Es la voluntad de Dios nuestro Señor fácil o difícil de cumplir? Bueno, lo que veíamos esta mañana, porque la carne no quiere, ni puede, ni hace, es imposible. Pero ¿quién es nuestra fortaleza? Entonces un cristiano no tiene el derecho de decir, yo no puedo en ninguna manera, ni circunstancia, ni poder hacer la voluntad de Dios, si es que es cristiano y tiene al Espíritu Santo, porque Jehová es su fortaleza. Y si lo dice y lo confiesa con su boca, que no hay nada ni de dónde echar mano, ni poder para cumplir la voluntad de Dios, está diciendo el nombre del Señor Jehová, su Dios, en vano. ¿Me doy a entender? El pobre diga, rico soy. No porque uno es un fantasioso y cree en Blancanieves y en Disneylandia y en los 7 enanos, sino porque la vida la ve el cristiano es en los términos de Dios nuestro Señor, es decir, según el nombre de Jehová su Dios. Dios es el que le enseña a hablar. Jehová es mi fortaleza y mi canción, Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios y le prepararé morada a Dios de mi Padre, le exaltaré. Eso es todo lo que Dios es su nombre. Versículo 3, Jehová varón de guerra, Jehová es su nombre. Dios no es un Dios, claro, vamos a verlo luego, su nombre es príncipe de paz. Pero eso no quiere decir que Dios sea un pacifista, eso es otra cosa distinta. ¿Qué quiere decir un pacifista? Un pacifista es el que dice y confiesa con su boca y cree en su corazón que simplemente estar quieto por estar quieto ya es lo virtuoso. Por el hecho de estar quieto y quedarse quieto y no pelear, eso ya es virtuoso. Eso es un pacifista. Entonces ese pacifista no le importa que haya injusticia, o si se indigna con la injusticia, dice, igual me quedo quieto y no digo nada, ni hago nada. Ni pienso nada. Por ahí me tapo los oídos nada más y cierro los ojos. Como que quiero escaparme del mundo, pero como no puedo salir, entonces me escapo para adentro.
Hay gente que no se puede salir del mundo, escaparse. Por eso desean que Dios los quite del mundo ante la injusticia, sin hacer la obra de Dios nuestro Señor, sin llevar el reino todavía a los confines de la tierra. Pero mientras tanto, como no se pueden salir del mundo, entonces se salen para adentro. Se me salgo para adentro. Y yo me ensimismo en mí mismo y me meto adentro ahí. Y la guerra y la injusticia y la maldad y lo malo. Pero yo soy un pacifista. Ese no es Dios. Dios no es un pacifista, un Gandhi. Un lama tibetano que se pone en flor de loto y nada lo perturba. Eso no es cristianismo ni espiritualidad. Eso es majadería. Eso es orgullo. Y decir el reino de Dios no me importa. Porque el apóstol Pablo nos enseña que no solamente la injusticia o los que cometen injusticia, sino los que se complacen con los que cometen injusticia, saben que merecen la muerte. Porque el apóstol Pablo dice que no solamente saber hacer lo bueno es necesario, sino hacerlo, y el que no lo hace, le es contado por injusticia. Dios, el Señor, es un varón de guerra. Claro, no toda guerra se pelea con balas ni con espadas. Fundamentalmente el cristiano pelea sus guerras ¿cómo? ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10? Peleamos ¿cómo? Batallas ¿cómo? Con argumentos, venciendo los argumentos, derribando los argumentos. Pero los argumentos no se derriban meditando. Los argumentos no se derriban ensimismándose y poniéndose uno en posición de flor de loto y acobardándose ni retirándose. Los argumentos se derriban con argumentos. La mentira se derriba con la verdad, porque la oscuridad se derriba con la luz. El cristiano es una persona que actúa según la batalla de Dios nuestro Señor. Por supuesto que la Escritura dice, estad quietos para ver que yo soy Jehová el que pelea, el que guerrea. Pero la iglesia y el cristiano es un instrumento de guerra de Dios nuestro Señor. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Claro, Moisés está cantando que el Señor sepultó el ejército más poderoso del mundo. O lo sepultó, no, lo ahogó, lo sepultó bajo el mar. O sea, pero fue Dios. El hombre no hizo nada. Ah, sí. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no metes tu vara en dónde? En el mar. Para que se abra. Si su arma es un bastón, o si su arma es una onda con una piedra, o si su arma es la lengua, o si su arma es las manos. Pero Jehová es un varón de guerra. Pretender que Jehová es un Gandhi pacifista es una blasfemia del nombre de Dios nuestro Señor. Versículo 4, echó en el mar los carros del faraón y sus ejércitos y sus príncipes escogidos. Versículo 6, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en tu fortaleza, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Pretender y decir que nuestro Señor no es capaz y no hace justicia con los enemigos, y decir eso de Dios nuestro Señor es una blasfemia, es una deshonra del nombre de Dios, porque ese no es Dios. Eso es lo que dice el salmista en el Salmo 37 y en el Salmo 73, que se resbaló, que por poco cae, porque pensó que Dios no trata con justicia a sus enemigos. Sí, el Señor trata con justicia, y en eso consiste también el evangelio. Que Él juzga según mi evangelio, como dice Pablo. Que la ley no se hizo para el bueno, sino para el injusto y para el malo, para el homicida, para el matricida, para el ladrón y para el fornicario, según mi evangelio, dice Pablo. Jehová ha quebrantado al enemigo. Versículo 11, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Decir que hay otros dioses como Dios también es una blasfemia, es una herejía, es una maldición, y Jehová no da por inocente al que toma su nombre en vano.
Uno dice que hay otros dioses como Jehová, como cuando dice también que hay otro que también legisla como Dios, o juzga como Dios, o educa como Dios, o sana y cura como Dios, o salva como Dios, o enseña como Dios, o da vida como Dios. Versículo 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, porque tú has preparado, oh Jehová, en el santuario del Señor que han afirmado tus manos. Está hablando del pueblo de Dios. Y dice, aunque por un lado a tus enemigos tú los destruyes, por otro lado a tu pueblo lo introducirás y lo plantarás. Decir que Jehová no salva a su pueblo es una blasfemia contra su nombre. Versículo 18, Jehová reinará eternamente y para siempre. Decir que nuestro Señor solamente está en el cielo y reina en el cielo, pero no reina en la tierra, es mencionar el nombre de Dios en vano. ¿Me doy a entender? Lo que pasa es que en la tierra aún a los malos el Señor los usa como títeres para su obra, porque aún al impío lo ha creado para el día malo, como dice Proverbios 16, versículo 19, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Decir que Dios no puede controlar las fuerzas de la naturaleza, que Dios está amarrado a la espalda, porque Dios ya creó unas leyes y esas leyes Dios mismo no las puede quebrantar. Es una blasfemia contra Dios. Dios separó las aguas, separó el mar. Decir que nuestro Señor juzga a los malvados simplemente por juzgarlos, porque Él es cruel, pero no como dice ahí Moisés, que lo hace para librar a su pueblo. Es una blasfemia, porque es no considerar la personalidad de Dios, nuestro Señor. Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual cuando lo metió dentro de las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Decir que Dios no oye cuando clamamos. Decir que Dios se olvida de nosotros. Decir que Dios está ocupado en el cielo y no interviene en la tierra. Es una blasfemia contra Dios nuestro Señor. Es tomar el nombre de Dios en vano. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó. Decir que Dios no nos da leyes, que Dios no nos da su voluntad, que solamente nos libra para que ahora nosotros seamos guiados, ¿por qué? Por una fuerza poderosa en nuestro interior. La religión, la filosofía de Star Wars, de la guerra de las estrellas. ¿Qué es lo que le dice el sacerdote ese vestido con una bata negra, así vestido como un monje a su discípulo? ¿Quién te guiará? La fuerza. La fuerza te guiará. La fuerza te enseñará. La fuerza te fortalecerá. Eso parece escuchar a un testigo de Jehová. No es el Espíritu Santo el que te guiará. No es el Espíritu Santo el que te gobernará. No es el Espíritu Santo el que te enseñará. No es el Espíritu Santo el que te da su voluntad de Él para que tú la sigas. Es una fuerza. Es algo impersonal. Es algo creado, por lo tanto. No es Dios mismo. Porque al fin y al cabo, Dios, ¿qué hizo? Bueno, sí. Envió a su Hijo Jesucristo, murió en la cruz, resucitó al tercer día, subió a los cielos. ¿Y aquí qué? No, pues hay una fuerza que te guía. No, el Señor Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo vendré a vosotros. Yo os enviaré mi espíritu. Él los guiará, los enseñará.
Él les recordará mis palabras. Él los juzgará. Cuando Pablo dice, yo ya juzgué al tal en el espíritu, aunque yo no estaba presente, no quiere decir que el espíritu de Pablo se salió y fue y juzgó, se desdobló. Quiere decir que con la autoridad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya juzgó tal comportamiento y tal persona, que Pablo fue solamente como una trompeta que repitió el juicio del Espíritu, y eso era lo que les escribía. Pensar, considerar y más aún mentar, hablar de Dios de otra manera es una blasfemia. Versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardaras todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Algunos dicen que Cristo solamente vino a salvarnos de nuestros pecados, pero que no hace nada con el cuerpo. No sea que digan que somos muy pentecostales. Y qué pena con la gente. Qué pena con los ancianos y con la denominación y con los bautistas. No, Dios salva completamente al hombre. Y si alguien respira es por los méritos de Cristo. Si alguien tiene salud es por los méritos de Cristo. No es de otra manera. No es de otra forma. Ese árbol que Moisés arrancó con sus manos y lo arrojó a las aguas para que las aguas venenosas fueran ahora bebibles, ese árbol es mero tipo de Cristo, el que sana. Esa serpiente que se levantó en el desierto para que todo aquel que la mirara se sanara inmediatamente de la picadura ponzoñosa de la serpiente. Dice Cristo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El libro de Apocalipsis dice que a la orilla del árbol de la vida está plantado, que a la orilla del río, está plantado el árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones, que es tipo de Cristo, porque es Jehová el que sana. Déjeme contar una historia bonita. Cuando los españoles fundaron la misión en San Francisco, por el clima frío de San Francisco, la gente se enfermaba muy fácil de afecciones a los pulmones respiratorias, neumonías, gripas. Por lo tanto, pensaron crear o levantar o hacer una nueva misión en un clima menos frío que el de la bahía de San Francisco. Y explorando el terreno encontraron que unos kilómetros más al norte había un lugar más templado. A los pocos años entonces construyeron una misión ahí. Esa fue la fundación de la misión de San Rafael, donde está hoy la ciudad de San Rafael. ¿Por qué le llamaron Rafael? Porque Rafa es el hebreo para sanador. Y él es la contracción de Dios, de Elí. Dios es el que sana. Crear una misión hospitalaria, es decir, una misión para que sirviera de hospital, para que los que caían aquí gravemente enfermos fueran llevados allá y fueran sanados en San Rafael. Porque Jehová es el que sana. Claro que tenían que haber médicos. Claro, porque Santiago dice que unjan a los enfermos con aceite. Claro que hay que cuidar al enfermo, pero Jehová es el que sana. Es nuestro Señor. Una de las formas de idolatría y de mencionar el nombre de Jehová en vano, moderno, es decir, yo que Dios ni que nada, yo voy a que me sanen. Y no considerar a Dios nuestro Señor. En la Escritura, cuando uno es idólatra, Dios lo entrega para ser tratado duramente por sus dioses. No en vano entonces, la tercera causa de muerte en una nación que abandona a Dios como sanador, la tercera causa de muerte es el maltratamiento de los supuestos sanadores. Y el mal funcionamiento y práctica de hospitales.
Porque es Dios el que sana y a Él hay que darle la gloria y la honra. Es el cristianismo el que dio el hospital. ¿Me doy a entender, hermanos? Es Jehová entonces su nombre en Éxodo capítulo 3, versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí, cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué está preguntando Moisés ahí? ¿Cuál es tu gloria? ¿Cuál es tu honra? ¿Cuál es tu honor? ¿Qué eres tú? ¿Quién eres? Claro, instintivamente cuando le preguntan a usted quién es, uno que dice: pues yo soy José o Matías o Timoteo, como se llame. ¿Quién es? Es lo que le está preguntando a Moisés. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué responde el Señor? Versículo 14, respondió Dios a Moisés: yo soy. No, sí, pero ¿quién eres? Yo soy. Como diciendo, no hay más. Yo soy, como diciendo, cualquier cosa que sea o pueda ser, le debe su existencia a mí, porque yo soy. Yo soy el que perfectamente es y existe. Uno no puede considerar la existencia de nada sin considerar primero la existencia de Dios. Por lo tanto, cuando uno dice algo existe sin que Dios lo haya hecho o preservado o mantenido, está mentando el nombre del Señor Jehová Dios en vano. Porque no está considerando el nombre de Dios, que Él es. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, cuando Dios dice en su palabra: yo soy el que sana, o cuando dice la palabra: Jehová es mi fortaleza, o cuando dice la palabra: Jehová es todopoderoso, o cuando dicen la palabra: Él es la bandera, o cuando dicen la palabra: Él es el Salvador, el Redentor, está diciendo que solamente Él es tal cosa, porque dice Él: yo soy. No hay otro que pueda hacer lo mismo en su mismo orden, apartado de Él o de la manita de Él. No, cualquier cosa no es sino mero instrumento suyo, porque Él es el que es. Si yo recuerdo a mi padre cuando me alimentó, mi mamá cuando me acariciaba, es porque Él es el proveedor. Es porque Él es el amante, el amoroso. Lo demás es instrumento suyo. Si no se le considera a Él, y cuando se habla de Él, no se le menciona en esa manera, se está rebajando, menospreciando en vano su nombre. Es el tipo de Dios que tenemos. ¿Me doy a entender? Él es y no hay otro. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. El que dice aquí: yo soy, es el mismo que luego encarnado dice: antes de Abraham, yo soy. Por lo tanto, ese yo soy, es ese ahí encarnado que también le decía al Padre Dios. Y también decía: yo envío mi Espíritu. Por lo tanto, no se puede hablar de Dios en otros términos, sino es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Ese es el que es. ¿De qué maneras, formas se desdibuja, se caricaturiza? Es una caricatura, es una forma artística de dibujar las cosas sin que sean necesariamente las cosas, sino por ahí resaltando y exagerando alguna característica más exagerada de esas cosas o de esa persona. Si se quiere hacer una caricatura de una persona que tiene las orejas más grandes que lo normal de las otras personas, pues en la caricatura, en el dibujo, es más grande las orejas que la cabeza misma y que las piernas y la cintura.
Entonces uno caricaturiza a Dios nuestro Señor cuando no lo menciona y lo llama como Él es, el que Él es, sino que lo rebaja, o lo malinterpreta, o lo tuerce, lo caricaturiza. Es decir, es una afrenta, es una burla. ¿Me doy a entender? Y eso se hace de diversas maneras. Por ejemplo, maldiciendo. Vamos a Levítico, capítulo 24. Levítico, capítulo 24, versículo 11. Dice, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre de Jehová. Bueno, había una mujer israelita, había un hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio. Dice en el versículo 10, y tuvo pleito, riña con otro hombre en el campamento en donde estaba el pueblo de Israel. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre de Jehová y maldijo. Entonces le llevaron a Moisés. Este es ese tipo de personas que cuando se frustra con alguien es tan ligero, no tiene dominio propio, que por frustración menciona el nombre del Señor Dios para maldecir en vano. ¿Me doy a entender? Está tan frustrado con alguien, con don fulano, con don sutano, con la vecina, con el vecino, con el esposo, con los hijos, con el pastor, con el patrón, con el empleado, con el presidente, con la vida, que por la frustración dice Dios con una maldición. El nombre de Jehová es santo. No puede ser usado sino para lo que Dios quiere. Para lo que Dios quiera. Si no, no. Blasfemó el nombre de Jehová y maldijo. Entonces le llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Shelomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que fuese declarada por la palabra de Jehová. Porque en la Escritura las cárceles solamente funcionan mientras se sabe qué hacer con el reo. Eso es la justicia en cuanto a la justicia penal bíblica. Las cárceles no son para echar a una persona ahí por un tiempo determinado o indeterminado después de que se le condena. No, porque la persona debe pagar su delito. ¿Y en la cárcel qué paga? Nada. ¿Qué repara? Nada. Aprende a ser más bandido y criminal. Se echa en la cárcel hasta que se sepa qué hacerse con él. Una de las crisis morales de nuestra sociedad es la existencia de esas cosas que le llaman cárceles o instituciones penitenciarias. No. Eso no es ninguna cosa penitenciaria. Ahí no está pagando ninguna pena en realidad. Porque la justicia para Dios nuestro Señor en la Biblia es retributiva. Hay que retribuir, hay que compensar, hay que reparar el daño. ¿Cuál es el pago del daño de este hombre que cometió blasfemando, diciendo, maldiciendo, usando el nombre de Jehová Dios en vano? Versículo 13, y Jehová habló a Moisés diciendo, saca el blasfemo fuera del campamento. Hay gente que dice que Dios no habla mal de las personas en el sentido de que no las llama ladrón, o blasfemo, o asesino, o pecador. Que por lo consiguiente, si nuestro hijo peca, porque qué sé yo, se robó algo y llegó a la casa con algo que no es de él, uno no le puede decir, ay no, uno no le puede decir, no seas ladrón, porque el niño es un niño, ¿no? ¿Qué tal ladrón? Mentira, falso. El Señor dice, saque al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. ¿Por qué debían poner la mano sobre él? ¿Recuerdan que también sobre un animal, sobre un cordero se ponía la mano? Era el animal que llevaba la culpa del pueblo. Era diciendo la gente, nosotros somos libres, Señor, perdónanos en esta congregación, porque en medio de este pueblo se mencionó tu nombre en vano. No nos castigues con tu ira. No caiga sobre nosotros, Señor, lo que tú dices ahí, como cuando el Espíritu Santo le dice a Pablo, o lo inspira para que escribe toda ira, se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira se manifiesta desde el cielo.
Y por eso cada uno que ponga su mano sobre él, apedréelo, toda la congregación. Versículo 15, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Sí, blasfemar el nombre de Jehová, que muera. Cuando la comunidad no tuvo en cuenta, por ejemplo, estos mandamientos, la ley de Dios, al que condenaban a muerte, lo mataba al que llamaban un verdugo, un tipo que salía, como el que salía en Don Francisco, con una capucha negra tapada la cara. Un NN, no se sabe quién. ¡No! Porque en la Escritura dice: todos deben indignarse de la blasfemia. El que muere justamente debe ver que la comunidad participa de la justicia de Dios. Eso se traduce, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto: ¿qué están esperando? ¿Que vaya yo a juzgar un caso de idolatría, un caso de adulterio, de fornicación entre ustedes? ¿Por qué ustedes mismos no lo juzgan? ¿Por qué no lo han entregado en mano de Satanás? ¿Por qué no han ejercitado la disciplina? Porque el nombre de Jehová es muy santo. No se puede dejar de lado la justicia. La injusticia es que se juzgue al que juzga justamente por Dios. Ahora cuidado. La prohibición no es de maldecir del todo, sino usar el nombre de Jehová Dios en vano para maldecir. Este hombre aquí ha maldecido, este hombre aquí ha blasfemado usando el nombre de Dios injustamente. Pero el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, dice: el que no ame al Señor Jesucristo, o sea que, maldito, anatema. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: el que venga aquí predicando otro evangelio que no es el evangelio, que sea que, maldito, anatema. Entonces lo que prohíbe la Escritura no es la maldición cuando es Dios mismo el que maldice con las palabras de Dios, como cuando nuestro Señor dice: saquen al blasfemo. Maldecir quiere decir ¿qué cosa? Decir mal. Bendecir quiere decir ¿qué cosa? Decir bien. Pero uno no puede decir bien si no dice las palabras de Dios. Decir bien no es el mimoso. Es que ya es fastidioso porque es, ay, tan lindo y tan bonito y tan bueno y tan hermoso y tan inteligente y tan a gusto. Ya deja de fastidiar ya. Es como la historia de la espada de Damocles. Un rey llamado Damocles, y había un fastidioso que para sacar ventaja le decía: rey, ¿quién como tú? Y tan bueno y tan justo y tan grande, tan poderoso, tan feliz que eres tú. ¿Quién como tú, rey? Y el rey fastidiado un día lo hizo vestir de rey, que le pusieran la corona de rey y el cetro en su mano y que lo sentaran en el trono de rey. Pero para que se sintiera como el rey, de verdad se sentía que le arrancaran un pelo y del pelo le colgaran una espada de punta que estuviera cayendo sobre su cabeza, para que les sepa lo que se siente de verdad ser rey en peligro de muerte de sus enemigos continuamente y deje de fastidiar. De decir el nombre de Dios en vano, fastidiar a Dios cuando de labios para afuera lo honra uno, pero con el corazón lo odia, porque odia sus mandamientos. Y porque odia el evangelio. Y porque quiere ser uno rey en lugar de él. Porque no se atreve uno a decir, a hablar como Dios habla. ¿Qué dirá la gente si hablamos como Dios? Es un fastidioso uno, adulando a Dios y adulando al mundo. Como decía Cristo, ustedes se dan gloria los unos a los otros. Porque incluso se adula uno a uno mismo y blasfema el nombre de Dios. Una forma de mencionar el nombre de Dios en vano es jurar mal, usar su nombre para jurar en vano. Levítico capítulo 19.
Estábamos en Levítico, vamos al capítulo 19, versículo 12. No juraréis en mi nombre con mentira. Los hipócritas que tuercen la Escritura han tomado este pasaje para decir, no mencionen ni usando el nombre de Dios para nada, malinterpretando lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 19. Pero no es el pecado usar el nombre de Dios. El pecado es usar el nombre de Dios en vano. En este caso, no juraréis en mi nombre con mentira. Eso se llama perjurio. Ni profanarás el nombre de Dios, yo Jehová. Por ejemplo, en la ley bíblica, cuando una persona está ante una corte, tiene que hablar la verdad y solamente la verdad, jurando por Dios que es la verdad. Y así tiene que ser. Por lo tanto, en la Escritura, cuando una persona no dice la verdad, está usando el nombre de Jehová su Dios en vano. ¿Cómo puede ser uno tan necio y tan torpe todavía en no llamar y decir que una persona que jura sobre la Biblia, que va a ser bueno y justo, y luego no es bueno ni justo, ¿cómo va a ser uno tan torpe de no decir eso por su nombre y decir eres un blasfemo del nombre de Dios nuestro Señor? Mire qué cosa tan interesante, hermanos, que no se consideran la historia, porque uno es un idólatra hasta de su historia, de su nación y de la gente y próceres y cosas de esas. El señor Jefferson, la Biblia que tenía en su casa, la agarró y borró el nombre Dios, Jehová, Jehová, Dios, lo borró por todo lado, porque le parecía que lo bueno de la Biblia es cuando dice que no mate y que no robe, que no mienta, eso es bueno, pero Dios. Por lo tanto, es la Biblia de Jefferson, sobre la cual se atreve a poner la mano y jurar que será justo. Es lo que se hace en la posesión presidencial. Deshonrar el nombre de Dios es evitar el nombre de Dios, quitar el nombre de Dios. Y los propagandistas, ¿qué es propaganda? Usar información para levantar un régimen que no es divino, un régimen que no es santo. Los propagandistas han dicho, oh, tan temerosos de Dios que eran esos hombres. Que Dios perdone nuestra idolatría. No juraréis en mi nombre con mentira. Se ha sabido a lo largo de la historia que cumplir el juramento, jurar con verdad, es básico para poder vivir. Si no, ¿cómo se casa uno? ¿Y cómo vive uno tranquilo como casado? Si no confía en Dios, el Señor, que le ayude a cumplir su juramento delante de Dios. Y si no confía también en el otro o en la otra que ha jurado. Hombre, ¿cómo compra y vende uno algo sin temor a que lo roben, a que lo engañen, a que lo envenenen? Si no confía en el juramento. El mandamiento número 3 es básico para vivir. Solamente una nación que tiene algún temor de Jehová puede vivir entonces con algún grado de tranquilidad y de paz. Porque sabe que la gente que le ha prometido, que le ha jurado, que le ha dicho, no lo ha hecho en vano. El mal jurar es entonces usar el nombre de Jehová Dios con ligereza. Vamos rápidamente, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 33, 37. Además, oísteis que fue dicho por los antiguos, no perjurarás. Claro, lo acabamos de leer. Sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, ¿cómo así, Señor? ¿Estás cambiando el mandamiento? No, Cristo va a entrar a explicar
explicar en qué consiste el mandamiento. Porque Él no vino para abrogar, derrogar la ley, sino para cumplirla. Va a explicar en qué consiste el mandamiento. Yo os digo, no juraréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Mire lo que existía en aquella época, lo que enseñaban los rabinos, mentirosos, torcidos, paganos, corrompidos, que solamente tú tienes obligación de cumplir algo cuando usas la palabra jurar. Si no dices juro, no ha sido solemne el compromiso. Si yo digo, yo quiero que tú seas mi esposa y yo sea tu esposo, pero después dejo grabado en una grabadora así o escrito, y soy infiel y me reclaman, yo digo, mire, oiga, yo no juré. Por eso nuestro Señor dice que su sí sea sí y su no sea no. No porque el hecho de usar la palabra juramento sea malo. ¿Me doy a entender? Amén. También los corrompidos decían, bueno, está bien, si juras, cumple, pero hay juramentos de juramentos, ¿no? Por ejemplo, versículo 34. No jures en ninguna manera, dice el Señor, por el cielo, porque es el trono de Dios. Decían ellos, si juras por el cielo, oh, cuidado, ahí sí tienes que cumplir. Pero si juras por algo más bajo como la tierra, ahí ya no es tan comprometedora la cosa. Corrompidos. Eso es lo que llaman leguleyos o legalistas, que usan la ley misma para corromperla. Son unos torcidos, son unos chuecos. Usan juego de palabras para engañar a la gente. En los contratos escriben letras chiquititas así para corromper el contrato y la buena voluntad. Dicen que celebramos la Constitución y las leyes y bajo la Constitución o sobre la Constitución hacen cualquier cosa de delitos y de indecencias. Que somos un país libre y con base en la libertad hacemos cochinadas y animaladas. ¿Me doy a entender? Pero no es el juramento lo que nuestro Señor condena. Eso es un abuso lo que nuestro Señor está condenando, el abuso del nombre de Dios. Mateo capítulo 15, un caso de abuso, Mateo capítulo 15. Versículo 8. Este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, porque en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Cuándo se usa más el nombre de Dios? Pues cuando enseña uno la Biblia. El falso profeta o el falso maestro o el que enseña errores es una persona que usa el nombre del Señor Jehová su Dios en vano. Pero cuidado. Cuando uno dice esto es lo que Dios quiere que tú hagas en cualquier orden y no es lo que Dios quiere que uno haga, usa el nombre de Dios en vano. Porque dice ahí, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los cuerpos legislativos, los parlamentos, los congresos, las cámaras de representantes, en donde se dice esta es la voluntad de Dios y no es la voluntad de Dios y lo ponen como ley, son unos blasfemos. Versículo 16. Jesús les dijo, también vosotros están aún sin entendimiento, aún no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es arrojado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Uno tiene que tener cuidado, lo que Dios no prohíbe, ¿cómo lo va a prohibir uno? Porque si uno lo prohíbe, lo que Dios no prohíbe, este es un blasfemo. Lo que Dios prohíbe, ¿cómo lo va a pasar uno y lo va a dejar permitir? Porque se convierte uno en un blasfemo. Usa el nombre del Señor Dios en vano. Por último, el silencio cómplice ante la maldición y la blasfemia.
Es una blasfemia contra Dios. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 32. Y lo vamos a ver en dos casos. Romanos capítulo 1. Versículo 32. Quienes conociendo el juicio de Dios, ¿cuál es el juicio de Dios? El juicio de ese mismo que dijo, no daré por inocente el que use mi nombre en vano. El juicio de ese mismo que dijo, al tal blasfemo lo sacaréis y lo apedrearéis. Conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún consientes a los que las hacen. Los consienten por la paz, por la unidad. ¿A quiénes? A los que hacen qué cosas. Versículo 30, por ejemplo, murmuradores. Por murmuradores contra Dios y blasfemos, el Señor no dejó a esa generación toda tendida en el desierto y no le permitió entrar a la tierra prometida. Por decir el nombre de Dios en vano. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, blasfemos, injuriosos, injuriar el nombre de Dios, soberbios, altivos. Que no solamente, versículo 32, conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, sino también los que las consienten. Porque David, siendo un muchachito de 13, 14 años, mató a Goliat. ¿Cómo se atreve este filisteo incircunciso a blasfemar el nombre de Dios y hablar en contra del pueblo de Dios? Tú vienes contra mí con espada y escudo, pero yo vengo en el nombre de Dios nuestro Señor, al que tú has ofendido. Miremos un caso y terminamos con eso. Vamos a Isaías capítulo 36. Mire qué cosa tan desagradable acá. Vino un matón con su ejército, un pandillero. Pero ¿cómo puedes decir eso si estás hablando de un señor que era un diplomático, representante legal de un rey sobre la tierra? Sí, eso era un pandillero y blasfemo. Porque no porque una persona está investida con un poder y autoridad, eso ya lo libra de ser criminal y le da patente de corso. Un tal Rasbacés, es decir, el ministro de comunicaciones de un tal rey Senaquerib. Y se paró frente a la muralla de Jerusalén a blasfemar el nombre de Dios. ¿Y qué dijo? Se paró ahí a gritar, a vociferar que el rey Ezequías se rindiera ante su poder. Mira lo que dice versículo 10. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Así, blasfemo. Dios no lo mandó a hacer nada de eso. Cuando dice Dios me mandó algo y no lo mandó a uno, cuidado, tiemble. Si Dios nos mandó algo y no lo hacemos, temblemos. Si Dios nos dice hacer y decir y no lo hacemos ni decimos, temblemos. Pero si no nos dice y lo hacemos y lo decimos. Versículo 14. El rey dice así: no os engañe Ezequías. En este caso Ezequías, el rey de Jerusalén, porque él no os podrá librar. Versículo 15. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Blasfemo. Es uno de los que dice que Dios nos salva. Ahora, cuidado. Cuando nuestro Señor Jesucristo decretó la destrucción de la ciudad de Jerusalén, que se cumplió en el año 70 después de Cristo, y nuestro Señor Jesucristo decretó la destrucción de Jerusalén en Mateo capítulo 23, cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ahora vienen sobre ti calamidades y males. Y dijo, no pasará esta generación a que estas cosas sucedan, cuando no habrá tanta tribulación como la habrá en aquel día, en esta generación. Y luego salieron unos a decir, los romanos no nos van a destruir porque Jehová nos librará. Fueron los primeros que cayeron.
los falsos profetas. Negar el nombre del Señor y blasfemar su nombre no es decir simplemente Dios libra o Dios no libra, sino decir Dios libra cuando no libra, o Dios no libra cuando sí libra. Por eso dice el apóstol Juan, no oren por los que sus pecados no han sido perdonados para vida eterna. Oren para que se arrepientan. Porque Dios no libra si no se ha arrepentido y humillado ante Cristo. Se lo dice el Señor al profeta Jeremías y lo dice Juan, 1 Juan capítulo 5. Versículo 18, Isaías 36. Mirad, no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. Mire lo que dice este blasfemo. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno a su tierra de la mano de Asiria? Cuando los asirios venían y le quitaban las casas, las cabezas a los enemigos y hacían montañas de cabezas frente a las ciudades, ¿qué dice este? Ni siquiera Dios pudo quitarme esa victoria. Existe la leyenda, no sé si es cierto, cuando se construyó el Titanic, que dijeron ni siquiera Dios hunde este barco. Versículo 19, ¿dónde están los dioses de Amad y Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaí? Libraron a Samaria de mi mano. Este blasfemo está comparando a Dios con los dioses que no libraron a esas otras ciudades. Hermanos, Dios sí nos libra si nos arrepentimos. No importa el tipo de pecador que hayamos sido. Hay gente que dice, mire, esta nación, ahí la ven, tan corrompida, eso no tiene ya salvación de Dios. Si se arrepienten, sí. Por eso dice el apóstol, no nos cansemos ni dejemos de hacer lo bueno, que a su tiempo fructificaremos, cosecharemos. Las naciones son de Dios. Asiria y Egipto serán uno con Israel, dice el Señor, Isaías capítulo 19. Israel será de tercera incluso después de Egipto y de Asiria. Versículo 20. ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Mire el versículo 21 y 22. Pero ellos callaron y no le respondieron palabra porque el rey así se lo había mandado diciendo, no le respondan. Oh, rey, malo, debió haberle respondido en el acto, ¿no? El rey entra a la casa de Jehová, se postra ante Jehová, se arrepiente de sus pecados y le suplica al Señor que los libre. Porque como dice también el libro de Eclesiastés, hay un momento para y hay un momento para hablar. Como cuando Cristo callaba, pero en el momento que le dijeron, dinos, ¿eres tú el Hijo de Dios? Dijo, sí, tú lo has dicho. Y veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes. Es decir, tú mismo veréis el cumplimiento de la destrucción de Jerusalén. Capítulo 37, versículo 35. Ahora esto le dice el Señor al rey. Yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y fue y volvió y habitó en Nínive, y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Porque el Señor no tendrá por inocente al que use su nombre en. Bueno, una última anécdota. Cuando entró Pompeyo, el general romano, al templo en Jerusalén, al lugar santísimo, porque quería ver el Dios de los judíos, y dijo, ¿dónde está el Dios? Este pueblo es primitivo porque no tiene Dios. ¿Cómo que le hacen un Dios y no está Dios ahí? Ese Pompeyo fue asesinado después en Egipto. Es más, él le rogó a su esclavo que lo matara. Porque el Señor no da por inocente al que usa su nombre en vano. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos enseñe a usar su nombre. Amén.